Muy bien, bienvenidos. Después de haber realizado el cubrimiento mejor de las estructuras asignar, escribir y leer, y de haber codificado dos ejemplos, uno para PSaint y su correspondiente mapeo a código en lenguaje C para una suma de enteros, nos proponemos continuar ahora hacia el avance de la siguiente estructura. Esa estructura sería la estructura condicional, o también denominada estructura sí, entonces, si no. La estructura condicional nos plantea el uso de una expresión lógica. Una expresión lógica es aquella que, estando constituida por operandos y operadores o bien relacionales, o bien lógicos, o bien una combinación de ambos, siempre se evaluará a uno de dos valores. Será true o verdadera, o será false o falsa. Entonces, la expresión lógica, sea como sea, siempre se va a reducir a un verdadero o a un falso. ¿Cómo funciona la expresión condicional? Entonces, en esencia, perdón, la estructura condicional. En esencia, tenemos que esta estructura va a determinar si la expresión lógica arroja como resultado final verdadero o falso. Si arroja la evaluación de la expresión lógica verdadero, entonces ejecutará el conjunto de acciones que nosotros indiquemos. En caso de que la expresión lógica sea evaluada como falsa, entonces ejecutará unas acciones que yo he codificado en caso de que esa expresión salga falsa. Esa es en esencia la explicación que tiene el elemental condicional. Vamos a hacer un ejemplo entonces con este elemental. Ya estamos aquí en PSaint y voy a crear un nuevo ejemplo para poder ilustrar el concepto. Vamos a colocarle ejemplo condicional. El condicional es esta estructura que aparece aquí. La sí, entonces. Entonces supongamos que yo voy a contar con dos variables. Voy a definir dos variables. Var número 1, por ejemplo. Var número 2. Y las voy a definir como enteras. Y ahora voy a proceder a inicializarlas. Voy a inicializar número 1 en algún valor, supongamos que 3. Y luego voy a inicializar número 2, supongamos en otro valor, 4. Y ahora voy a tomar una decisión con relación a esos valores. Entonces, he activado la incrustación automática de la estructura sí, entonces y no. Entonces, aquí colocaría la expresión lógica, las acciones por verdadero y aquí las acciones por falso. Suponga entonces que yo deseo
que si el número 1 es menor que el número 2, voy a colocar un mensaje por aquí. Entonces, con la estructura de escribir, el mensaje básicamente sería el siguiente. Número 1 es menor que número 2. Bueno, para que no haya confusión, vamos a pegar el número ahí. Listo. Y de lo contrario, si no, entonces invertimos la expresión de la cadena. Número 2 es menor que número 1. Bien. Ahora nos falta escribir una expresión lógica que tenga sentido para esos dos mensajes. Entonces, voy a escribir var número 1. Si var número 1, el operador menor, var número 2. Entonces ya con esto tengo un código que tiene sentido para demostrar la estructura sí, entonces, si no. Número 1 es inicializado, número 2 también. La expresión lógica va a determinar cuál de los dos, mejor, la estructura condicional con base en la expresión lógica va a determinar cuál de los dos caminos va a tomar. Ambos caminos son mutuamente excluyentes. Si se ejecuta uno, el otro no. En otras palabras, es una bifurcación. Bien, vamos a hacer una prueba paso a paso, como ya conocemos de este entorno. Y además le vamos a decir que nos explique qué es lo que está pasando. Bien, aquí ya sabemos, lo primero que ocurre es que va a definir las dos variables, var número 1 y var número 2 como enteros. Si las variables tienen 32 bits, entonces nuestro programa necesita 64 bits para ejecutarse. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a lo que ya conocemos. De otro lado, vamos a avanzar un paso. Ya conocemos también la asignación. Vamos a esperar que ya las defina. Ya están evaluadas. Definidas, perdón. Y ahora va a evaluar la expresión. Como ya conocemos, esta es una literal. Literal significa que lo que está ahí, literalmente es lo que está ahí. No se está queriendo decir otra cosa. Si se puso 3 es porque se quiere decir 3. Es literal. No se debe entender como tal vez sea 3,5 o es 4 o tal vez sea la letra A. No, literalmente es 3. Por eso hablamos de que el 3 aquí sería una literal. No así una variable. Una variable no es una literal. Hay que ver qué contenido tiene. Entonces la variable adquiere el valor de 3, la variable var número 1, y la otra variable adquiere el valor de 4, como ya conocemos. Bien, ahora ¿cómo actúa el sí entonces y no? Primero va a evaluar la condición donde la condición sería, o la expresión lógica, se va a reducir a un falso o un verdadero. Var número 1 es menor que var número 2. Eso es lo que estamos preguntando. Entonces, el programa no lo sabe, ¿cierto? Nosotros ya lo sabemos porque es obvio para nosotros, pero ahorita haremos que no sea tan obvio. El caso es que el programa no lo sabe y tiene que proceder a evaluar la expresión lógica. Avanza un paso, evalúa la expresión lógica y fíjense en lo que dice. Dice, el resultado es verdadero. Significa que esa expresión, sea la que sea, se ha reducido a uno de dos valores posibles. Un verdadero o true en los lenguajes o un falso o false. Si es verdadera, entonces el condicional
va a tomar la rama del entonces. Si es falsa, tomará la rama del si no. Ahí lo está diciendo que va a ir por la rama del entonces. Avanza un paso. Y ahora va a escribir el resultado de la expresión evaluada. Noten que aquí también es una literal. Ahí está, número 1 es menor que número 2, como una literal. Y literalmente es lo que se escribe en la consola luego de su evaluación. Y ahí tenemos eso. Bien, les decía que los dos caminos son mutuamente excluyentes. Significa que si se toma uno, el otro no. Entonces, después de esta instrucción, ya iría al fin sí. Es decir, no se va a meter al si no, porque ya esta no se cumplió y tiene que salir. Bien, pasa al fin sí, se sale la estructura y termina el algoritmo. Vale. Ahora, analicémoslo con otros datos. Por ejemplo, invirtamos los valores. 4. Bueno, aquí no he terminado. Vamos a cerrar ya la ejecución. Vamos a invertir los valores. 4, 3. Y lo ejecutamos de forma rápida para ver qué ocurre. Por aquí está el resultado. Número 2 es menor que número 1. Entonces noten cómo tomó el otro camino. ¿De acuerdo? Entonces, esta estructura es sumamente importante porque simula lo que realmente ocurre en cotidiana. Nosotros tenemos siempre que estar tomando decisiones. ¿Salgo a esta hora o mejor me espero? ¿Llevo un paraguas o espero? ¿O no lo llevo? ¿Llevo abrigo o no lo llevo? ¿Me voy en bus o me voy en carro? ¿O me voy a pie? Todo el tiempo estamos tomando decisiones y de la calidad de esas decisiones implica un estado de vida determinado. Bien, vamos a hacer más ejemplos. Muy bien, a continuación vamos a hacer el mapeo a código de este pseudocódigo en PSI. Y vamos a mostrar el resultado enseguida. Muy bien, este sería el resultado del mapeo del pseudocódigo a código de C, con la correspondiente ejecución. Tenemos entonces que, como sabemos que vamos a imprimir en la consola, de una vez incluimos la librería estándar de entrada-salida stdio.h. Colocamos la rutina main y luego declaramos e inicializamos las variables con los valores según se determinaron aquí. Y posteriormente creamos la condicional, que sería un if. Dentro de unos paréntesis estaría la cláusula o la expresión lógica que se va a evaluar. Y luego los mensajes con printf y la literal, que es una cadena que aquí la tenemos en color verde. El si no de la línea 7 sería para nosotros el else, que estaría aquí. Línea 8 del código. El mensaje y termina el condicional. Bien, curiosidades técnicas que se pueden hacer. Cuando una condicional tiene solamente una línea de código en alguna de sus ramas, en este caso en ambas, yo puedo obviar el uso, de las llaves, porque estas llaves en últimas estarían aquí, ¿cierto? Este sería como el cuerpo. Fíjense que la rama es esta, ¿sí? Pero yo puedo quitar las llaves siempre y cuando solo haya una instrucción para la rama. Esa es la rama de verdadero. Entonces yo podría quitar esto. Recuerden que es solo porque es una sola instrucción, o una sola línea de código mejor. Y aquí puedo hacer lo mismo y no tiene ningún problema. Es decir, sigue funcionando bien, sin inconvenientes. Aquí tenemos el resultado
de ese código con ese pequeño ajuste de estilo. Pero recuerden que es porque la rama solo tenía una línea de código. Eso es una cuestión técnica. Pero en esencia, esa sería la traducción a código de C de ese pseudocódigo de la parte izquierda de la pantalla. Vamos a más ejemplos ahora. Bien, en este segmento vamos a transformar tanto el pseudocódigo como el código en un algoritmo que en lugar de inicializar las variables por código, la haga mediante la lectura de esas variables por consola. Para lograrlo, entonces ya no necesitaríamos esto, sino dos estructuras leer. Les leeríamos el número 1 y también leeríamos el número 2. Sin embargo, nos hace falta una etiqueta para que el usuario entienda qué es lo que se está intentando leer. Así que vamos a colocar escribir y le pedimos al usuario valor para número 1. Listo, con esto será suficiente y hago lo mismo para el otro. Valor para número 2. Entonces ahora las variables se leen en tiempo de ejecución del programa. Y en consecuencia, el programador no tiene idea qué valor va a tomar cada una de las variables. Entonces es un poco más difícil y hay que discernir aquí, en la línea 7, cuál de las dos mensajes se imprimirían, el de la rama verdadera o la rama falsa. Solamente hasta el momento en el cual el usuario introduce la información por la consola es que se va a poder determinar cuál mensaje se escribe. Bien, en el código también tendríamos que realizar lo mismo. Hacemos una transformación, ya esta variable no se inicializa aquí y esta tampoco se inicializa, solamente se declaran y las vamos a inicializar por consola. En consecuencia, tendríamos que escribir una etiqueta también, como lo hicimos en el pseudocódigo, para leer el número 1. Podemos usar la misma que teníamos aquí. Y a continuación, leer ese número justamente. Scanf. Y colocamos el formato, recuerden, se va a leer un entero. Y a continuación, le indicamos dónde está la variable. Var número 1. Listo. Lo mismo hacemos para el número 2. Número 2. Y aquí se lee el número 2. Entonces tenemos la lectura de las dos variables y ahora se puede determinar a partir de los valores introducidos por el usuario cuál de los dos mensajes se va a imprimir. Muy bien, veamos entonces el funcionamiento del algoritmo. Para el caso de psaint, entonces introducimos cualquier valor, supongamos que colocamos el 9 para el número 1 e introducimos el 10 para el número 2. El resultado sería número 1 es menor o igual que número 2, lo cual es correcto. Supongamos aquí los mismos valores para demostrar que está funcionando igual. Entonces para número 1 el 9, para número 2 el 10. Y tenemos el mismo mensaje. Número 1 es menor o igual que número 2. Entonces hemos demostrado ahora con un poco más de complejidad cómo se leen los valores y
a partir de esos valores se determina el mensaje a imprimir. Vamos ahora a discernir si el número no solamente es mayor o es menor, sino que también si es igual al otro. Para esto necesitamos realizar un poco más de trabajo a la lógica. Veamos el resultado. Muy bien, tenemos entonces este resultado para la solución en la cual no solamente se leen los números por la consola, sino que al mismo tiempo estamos buscando realizar la determinación si los números son iguales o uno es mayor que el otro. En consecuencia, tenemos aquí la definición de los números como variables enteras. Luego tenemos la lectura de esas variables por consola, siempre acompañada de una etiqueta para que el usuario conozca qué tipo de información se le está solicitando. Y luego hemos colocado 3 condicionales consecutivas para describir justamente a las situaciones que irían a acontecer. La primera situación es que var número 1 sea menor que el número 2. En este caso, el mensaje iría en consecuencia, es decir, escribiría número 1 es menor que número 2. La segunda posibilidad es que número 1 sea mayor que número 2. En consecuencia, el mensaje sería número 1 es mayor que número 2. Y la última posibilidad es que el número 1 y el número 2 sean iguales. En consecuencia, tendremos un mensaje que esté acorde a esa situación. Lo mismo sucede en el código. Tenemos la definición de variables, la lectura de cada variable acompañada por su correspondiente etiqueta, el cual ya hemos discutido en ejemplos anteriores, y los 3 condicionales consecutivos. Entonces tendríamos, para cuando número 1 es menor que número 2, se imprime el mensaje correspondiente. Para cuando número 1 es mayor que número 2, también el mensaje que corresponde. Y para cuando los números son iguales, el mensaje que corresponde. Noten que estos condicionales no tienen else, ¿de acuerdo? Entonces simplemente se va a ejecutar esta lógica si y solo si la expresión condicional resultó verdadera. En cualquier caso, otro caso que sería el falso, pasarían a la siguiente línea de código ejecutable. Los 3 condicionales son mutuamente excluyentes. Veamos entonces una ejecución para demostrar que los algoritmos funcionan. Entonces tenemos aquí la perspectiva de pseudocódigo, hagámosla un poco pequeña para que podamos apreciar. Y de otro lado la perspectiva de código fuente en el lenguaje C. También hacemos un redimensionamiento de la ventana para apreciar el resultado en ambos casos. Vale, aquí tenemos entonces la situación. Vamos a colocar entonces 2 números iguales, por ejemplo, 4 y 4, en ambos casos para determinar si pudimos encontrar el caso donde ellos son iguales e imprime el mensaje correspondiente. Primero, la vista de psaint, ahí está. Número 1 es igual a número 2, es correcto. Y la vista de Sinjai con el lenguaje C, número 1 es igual a número 2. Y con código de salida 0, lo cual indica que terminó correctamente. Muy bien, con esto damos por finalizado este capítulo, así que muchas gracias por visualizarlo. No olvide darle like y suscribirse al canal. Hasta la próxima.